Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a estar meditando en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 31. La lectura que hicimos fue hasta el 34, pero el día de hoy vamos a estar meditando solamente en capítulo 1, versículos 29 al 31. El texto comienza diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día anterior Juan había sido visitado por estos personajes de Jerusalén. Había sido enviado una comisión desde Jerusalén para interrogarlo acerca de la naturaleza de su ministerio, de, de su figura, de quién él decía que era, quién creía ser, quién pretendía ser. Y Juan se limitó a citar un texto de Isaías 40 y a decir que él era la voz en el desierto, que él preparaba el camino para el Señor, que él era un heraldo. Entonces al otro día se nos dice que Juan a lo lejos alcanza a ver, a divisar que Jesús venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me pregunto, ¿qué habrá tenido en mente específicamente Juan cuando habla acerca de el Cordero de Dios? Él dice: he aquí. También podríamos decir: miren, el Cordero de Dios. Puedo imaginar la emoción de Juan señalando a Cristo. Miren, o he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué habrá tenido en mente Juan cuando decía el Cordero de Dios? Puede ser que haya estado pensando en el Cordero Pascual, que se nos narra en Éxodo 12, cuando el pueblo, em, escondido, ¿cierto?, en sus casas, esperaba la llegada del ángel de la muerte, que tomó la vida de los primogénitos de Egipto. Y ellos tiñeron de sangre el dintel y los marcos de su puerta, para que este ángel de la muerte no tomara la vida de sus primogénitos. Así fue como el Cordero Pascual fue entregado por los primogénitos del pueblo de Israel. Puede que Juan también haya tenido en mente el sacrificio diario que se nos plantea en Éxodo 29, perdón. Éxodo 29, un sacrificio una ofrenda por la mañana, una ofrenda por la tarde. Puede también que él haya tenido en mente el sacrificio en el día de la expiación. Lo encontramos en Levítico 16, cuando eran traídos al sacerdote dos machos cabríos. Uno era entregado por expiación, era cargado con los pecados del pueblo. El otro era cargado también con los pecados del pueblo y era expulsado de la comunión con el Señor, era expulsado del pueblo. Puede que también Juan haya tenido en mente el sacrificio o el casi sacrificio
de Abraham y su hijo Isaac. Cuando el Señor le pide y demanda de Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Y Abraham, lleno de fe en la palabra, en la promesa del Señor, y confiando en que de alguna forma, que él no sabía cómo, de alguna forma, el Señor iba a darle vida a Isaac. Cuando él sube y deja a sus siervos a la mitad del monte, él le dice, espérenos acá, yo voy a subir y voy a sacrificar con el muchacho y después volveremos. Él tenía confianza en que de alguna forma el Señor iba a darle vida a Isaac. ¿Y cómo fue que esto ocurrió? Fue por la provisión del Señor de un carnero. Así fue como Isaac, el descendiente de Abraham, la simiente de Abraham, no tuvo que morir, sino que fue una provisión del Señor entregada, la que cubrió la vida de Isaac. Fue entregado la provisión del Señor en lugar de la vida de Isaac. Cualquiera que sea la imagen que Juan haya tenido en mente, tenemos esta idea, y el pueblo tenía esta idea mucho más interiorizada, de un inocente derramando su sangre por el pecado del pueblo. El pueblo tenía interiorizada ya esta idea de que su transgresión, el pecado, demandaba la sangre, demandaba la muerte, que era una consecuencia lo uno de lo otro. El derramamiento de sangre era la consecuencia del pecado. Por lo tanto, todas estas imágenes que yo menciono tienen esta idea detrás del inocente siendo entregado por los culpables, de este cordero siendo entregado por el bien, por el perdón del pueblo. Entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, miren el Cordero de Dios. Juan había citado el día anterior Isaías 40, ¿cierto? Cuando hablaba acerca de, el, de la voz que clama en el desierto. Y ahora quizás también se pudo haber estado refiriendo a Isaías 53, donde el siervo de Dios, el Mesías del Señor, es descrito no como un campeón militar, no como un conquistador, como un guerrero, sino que como un siervo sufriente, como un cordero llevado al matadero. Entonces nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, que está quitando el pecado del mundo. Esos corderos, esas imágenes que que el pueblo tenía, eran de corderos siendo entregados, derramando la sangre de corderos por el pecado del pueblo. Pero ahora Juan está diciendo que este cordero quita el pecado del mundo. Que en ese cordero se cumple la profecía de Abraham, donde todas las naciones iban a ser benditas a través de él, de Abraham, a través de su simiente. Es así como el pecado no es quitado del pueblo de Israel solamente, sino que es quitado del mundo. Es quitado de hombres,
de mujeres de todas partes del mundo, de todas partes del mundo, de toda nación, de toda lengua. Y Juan dice, este es aquel, este es él de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan llega a la cima de su ministerio señalando a Cristo, cumpliendo su propósito, que era introducir el Cristo al pueblo. Y lo señala ahora con su mismo dedo. Este es de quien yo dije, este es de quien yo hablaba. Después de mí viene un varón. ¿Cierto? Él dijo, después de mí, detrás mío, yo estoy preparando el camino para alguien que viene. Pero dice, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Viene después de mí, ¿cierto? Él dice, viene detrás de mí porque yo lo voy a introducir. Pero Él es mucho más digno que yo. Él es inimaginablemente más alto que yo, superior a mí. Y Juan nos dice también, y yo no le conocía, yo no le conocía. Es probable que no lo hubiera visto en muchos años y que no lo hubiera reconocido en medio de la multitud. Recordemos que si ustedes han leído el Evangelio de Lucas, ahí se describe el nacimiento de Juan el Bautista y su relación, su parentesco con Jesús. Pero como Juan fue criado, ¿cierto? Fue creciendo en el desierto, preparado para el ministerio, es probable que él no haya conocido a parte de su familia, no haya interactuado o haya dejado de tener contacto con su familia desde muy temprano. Entonces dice, yo no le conocía. Pero también podemos entender que cuando él dice, yo no le conocía, él estaba hablando de que él no sabía la naturaleza específica del ministerio de Cristo. Yo no le conocía, no supe bien, no entendía muy bien. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El día anterior él no había dado las razones por las cuales le estaba bautizando con agua. Y ahora las da. Mas para que él fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El bautismo de Juan, como él mismo lo describe, es una preparación para Cristo, para la persona de Cristo. El que las personas se acerquen a bautizarse con Juan significaba que ellos reconocían que eran pecadores, que a pesar de ser el pueblo, de ser parte del pueblo del Señor, ellos tenían que nacer de nuevo, ellos em, tenían que entrar de nuevo en la comunión con el Señor, tenían que arrepentirse. Tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que sentir su pecado, y una vez que ellos sintieran su pecado, sintieran esa necesidad
Estaba Juan listo para decir, miren, he aquí el Cordero de Dios. Por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan. Por esto vine yo bautizando con agua, para que miráramos a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos queridos, nosotros el día de hoy, o en este tiempo, siempre estamos mirando distintas noticias, mirando videos, mirando imágenes, leyendo, estudiando, mirando noticias, ¿cierto?, sobre la situación actual de pandemia, mirando noticias sobre delincuencia, sobre conflictos internacionales, mirando y mirando. Muchas cosas, todo el día, todos los días. Es necesario que también recordemos mirar el Cordero de Dios, mirar a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mirar el Cordero de Dios que quita tu pecado, que quita mi pecado. Es necesario que lo miremos cuando creamos en nuestra propia justicia, cuando estemos prontos a juzgar de manera desmedida a nuestros hermanos, cuando nos sintamos con autoridad, cuando nos sintamos tan avanzados en nuestra santificación, que se nos olvide que somos pecadores, que se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros, lo que fue necesario que Cristo hiciera por nosotros. Debemos mirarlo cuando menospreciemos nuestro pecado, cuando le bajemos el perfil a nuestro pecado, cuando digamos que no es tan grave. Miremos que fue necesario que el Hijo de Dios fuese inmolado. Fue necesario que Dios enviara a este Cordero para quitar el pecado tuyo, para quitar el pecado mío. Miremoslo también cuando menospreciemos la santidad de Dios, que fue necesario que Cristo entregara su vida para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él, para que no fuese sobre nosotros derramada su santa ira, para que no fuese derramada sobre nosotros esta copa justa de ira de Dios contra el pecado, de su odio contra el pecado. Miremoslo también cuando sintamos que no nos podemos acercar al Señor, cuando nos sintamos tan culpables que no seamos capaces de dirigirnos a Él cuando nuestros pecados nos acusen y nos hagan sentir que no podemos dirigirnos a Dios. Miremos a Cristo, miremos al Cordero de Dios, que fue el sacrificio perfecto aceptado por el Padre y que nos asegura la comunión con Dios. Miremos a este Cordero de Dios, mediante el cual nosotros tenemos comunión, podemos ir al trono de Dios y llamarlo Padre a cualquier hora del día, simplemente para conversar.
Miremos al Cordero de Dios en nuestro sufrimiento, cuando somos agobiados por distintas situaciones, por distintas enfermedades, por problemas. Miremos cómo Él sufrió. Miremos cómo Él caminó este camino de sufrimiento en obediencia al Padre y dando gracias en todo. Es necesario que recordemos mirar a este Cordero de Dios, contemplar a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fijar nuestros ojos en Él. La imagen de este Cordero de Dios quedó en la mente de Juan y se nos muestra nuevamente en Apocalipsis, cuando en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Juan vio un libro que estaba sellado y que nadie en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir, y no podía ni siquiera mirarlo. Y entonces Juan lloró, porque no había nadie digno. Pero le dijeron que no llorara, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y era digno de abrir el libro. Un león de la tribu de Judá, un campeón, un conquistador. Pero Juan se volteó y miró y vio un cordero como inmolado. Vio al Cordero de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 11 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 7 se nos muestra una multitud vestida de ropas blancas, una multitud incontable, de todas las naciones, de todas las tribus y de todas las lenguas. Y estaban delante del trono y estaban en la presencia del Cordero. Y cantaban y clamaban a gran voz y decían: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es lo mismo que cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De toda lengua, de toda tribu, incluso de este rincón del planeta que es Chile. Quita el pecado de ti y de mí. Ha quitado el pecado de ti y de mí. Es necesario que entre todas las cosas que nosotros miramos, que lo miremos a Él. Que miremos a este Cordero que fue entregado por nuestro pecado. Tal como todas las imágenes del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo, Juan llega a la cima de su ministerio e introduce con su mismo dedo a Cristo.
el Cordero de Dios. Dios les bendiga.